¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la realidad estuviera incompleto? ¿Y si una figura olvidada del Egipto ancestral poseyera la clave de la inmortalidad? La naturaleza de la conciencia y el verdadero origen del universo. Su nombre era Thoth. No era solo un dios, ni un simple mito. Era una fuerza más allá del tiempo. Un custodio de conocimientos tan vastos y poderosos que sus enseñanzas se decía que trascendían incluso la muerte. Su influencia puede rastrearse en las antiguas escuelas de misterios, en los cimientos del hermetismo y en las filosofías ocultas que aún hoy modelan la espiritualidad moderna. Pero la sabiduría de Thoth nunca fue destinada a las masas. Los secretos más sagrados, los misterios de la ascensión, la naturaleza de la realidad, las leyes que rigen la existencia fueron sellados, enterrados bajo capas de mito, distorsión y una supresión deliberada. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de mantener a la humanidad sumida en la ignorancia? ¿Y qué sucede cuando, finalmente, recuperamos lo que nos fue arrebatado? Para comprender el misterio de Thoth, debemos volver al origen, al nacimiento de una conciencia divina distinta a cualquier otra, entre el vasto panteón de deidades antiguas. Pocas figuras resplandecen como él. Thoth no fue simplemente un dios. Fue una inteligencia cósmica, un arquitecto sagrado que moldeó los fundamentos mismos del conocimiento, del tiempo y de la realidad. En la mitología egipcia era conocido como Yehuti, el escriba divino, el que medía los cielos, registraba los actos de dioses y hombres, y resguardaba las llaves de las fuerzas invisibles que sustentan la existencia. Era la mente que equilibraba el universo, el creador del lenguaje, el maestro de la sabiduría, el guardián de lo oculto, pero su papel no se limitaba a Egipto. Su huella atraviesa las eras, reapareciendo en distintas civilizaciones, bajo distintos nombres, siempre guiando, siempre observando. A diferencia de otras deidades ancladas a los mitos de sus culturas, Thoth era eterno. Se decía que estuvo presente en el principio mismo de la creación, como testigo del surgimiento del cosmos. Los egipcios creían que sin él, el mundo caería en el caos, que la realidad misma dependía de su presencia. No era solo un dios, era la mente del universo, el bibliotecario cósmico que mantenía el orden en una realidad edificada sobre la dualidad. Su sabiduría era inigualable, y no era conocimiento teórico, sino una ciencia sagrada capaz de alterar el tejido mismo de lo real. A menudo representado con cabeza de ibis, símbolo del intelecto y de la conexión con lo divino, Thoth encarnaba la claridad, la precisión y la búsqueda incansable de la verdad oculta. En otras imágenes, aparecía como un babuino, otro animal sagrado vinculado a los ciclos lunares, a la introspección y al conocimiento esotérico. Sin embargo, su imagen iba más allá de jeroglíficos y estatuas. Su presencia trascendía el arte egipcio. La sabiduría de Thoth no estaba destinada a todos. Los antiguos creían que sus enseñanzas eran tan poderosas que solo podían ser preservadas mediante un velo de símbolos, para que solo aquellos realmente preparados pudieran acceder a ellas. Se decía que inscribió los secretos más profundos de la existencia en textos sagrados, libros tan potentes que, al leerlos,
El iniciado obtenía una sabiduría inimaginable o, si no estaba listo, era llevado a la locura. Esos escritos, conocidos como los libros de Thoth, contenían, según la leyenda, el entramado mismo de la creación. Realidad, misterios de la vida, de la muerte y de los senderos hacia la ascensión. Todo ello fue ocultado, enterrado, sellado por manos que comprendían el peligro de revelar lo sagrado sin discernimiento. Pero aunque los siglos pasaron y las civilizaciones se alzaron y cayeron, la sabiduría de Thoth jamás desapareció. Su influencia fluyó, como una corriente secreta, hacia las escuelas de misterios de Egipto, donde solo los iniciados accedían a fragmentos velados de su conocimiento. Su presencia resurgió en las tradiciones griegas, donde fue sincretizado con Hermes, dando origen a una figura legendaria. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, autor simbólico del Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto no era otra cosa que el eco de Thoth disfrazado bajo otro nombre, otra lengua, otro tiempo. Esta conexión no es una coincidencia. Ambos eran vistos como mensajeros divinos, mediadores entre lo visible y lo invisible, portadores de verdades cósmicas para aquellos preparados para recibirlas. El Kybalión, texto inspirado en la filosofía hermética, no hace sino reafirmar los principios de Thoth, recordándonos que el universo no funciona al azar, sino que responde a leyes inmutables, invisibles, pero inquebrantables. Pero ¿y si las verdades más profundas, las que no se escriben, las que ningún papel puede contener sin riesgo, aún están allí, dispersas, aguardando? ¿Y si los secretos más trascendentales de Thoth no pueden revelarse públicamente, sino que solo se abren ante quienes saben buscar en los lugares adecuados? Hay conocimiento demasiado sagrado, demasiado potente para ser arrojado a los ojos indiferentes del mundo. Por eso existen espacios como Insights Academy, donde las capas más ocultas de estos misterios se exploran con profundidad, más allá de lo que se puede compartir abiertamente. Puedes acceder mediante el enlace en la descripción y por tiempo limitado recibirás una copia gratuita del Kybalión, un texto que muchos consideran la clave de la sabiduría hermética que Thoth dejó en herencia. Porque Thoth no fue simplemente un escriba, ni un cronista, ni una deidad anciana. Fue una inteligencia que trasciende el tiempo. Su nombre ha cambiado, pero su mensaje jamás. El conocimiento es poder, pero no todo poder está destinado a compartirse con libertad. Sus enseñanzas, codificadas en textos sagrados y en tradiciones veladas, apuntan a una realidad más profunda, una donde la conciencia no es solo percepción, sino una fuerza activa capaz de modelar lo real. ¿Qué entendía Thoth sobre la mente, el universo y la esencia de la existencia? ¿Y por qué quienes se aventuran a seguir su rastro terminan encontrando más de lo que esperaban? Para responder, debemos mirar hacia el enigma mayor, las legendarias tablas de Esmeralda. Algunos dicen que son un mito. Otros creen que guardan los secretos mismos de la ascensión, pero, sea cual sea la verdad, lo que está inscrito en ellas tiene el poder de quebrar todos los cimientos de la realidad que creías conocer. Las tablas de Esmeralda. Solo su nombre exhala misterio, poder, lo prohibido. ¿Y si te dijera que en ella se encuentra un conocimiento capaz de alterar el tejido mismo del universo? Que entre sus líneas está trazado un mapa no solo hacia la sabiduría,
sino hacia algo aún más grande, la inmortalidad, la esencia de la conciencia, la estructura oculta de la existencia. No son textos comunes. Se dice que fueron escritas directamente por Thoth, miles de años antes de que la historia comenzara a escribirse. A diferencia de otros escritos antiguos, estas tablas serían indestructibles, intactas ante el tiempo, inmunes a la decadencia. Se dice que sobreviven a través de las eras porque jamás fueron creadas para perderse. Según la leyenda, Thoth, poseedor de un conocimiento más allá de toda comprensión humana, grabó las tablas en un material desconocido, más allá del metal, más allá de la piedra, algo eterno, algo que no se puede quebrar. Estas inscripciones fueron creadas para preservar las verdades últimas, aquellas que podrían descifrar los misterios de la vida, de la muerte y del ascenso del alma. Pero, como todo lo sagrado, no estaban destinadas a todos. Thoth, como gran custodio de la sabiduría, comprendía que el conocimiento, en manos no preparadas, no se convierte en iluminación, sino en ruina. Por eso las tablas fueron escondidas, selladas en lugares secretos, enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando al alma que estuviera lista. Pero ¿qué revelan realmente estas inscripciones ancestrales? Su contenido no es mero simbolismo, es revelación. Hablan de leyes cósmicas, de fuerzas invisibles que gobiernan todo lo que existe, del poder de la mente humana para modelar, dirigir y transformar la realidad misma. Estas leyes no solo resuenan con los principios del hermetismo y la alquimia, sino que también encuentran eco en los descubrimientos más avanzados de la física cuántica moderna. Entre ellas se encuentra la célebre frase, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Una declaración sencilla en apariencia, pero que contiene en sí la arquitectura entera de la existencia. Nos dice que el macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente, que el universo no está separado de nosotros, sino que actúa como un espejo de nuestros pensamientos más íntimos. Y las tablas van aún más lejos. Revelan que el tiempo es una ilusión, que pasado, presente y futuro coexisten, no como una secuencia, sino como planos simultáneos que pueden ser trascendidos por quienes conocen las leyes ocultas. Nos hablan del viaje del alma, de una conciencia que continúa más allá de la muerte, de la transmutación del ser mortal en algo superior, una existencia elevada, liberada del plano físico. Muchos sostienen que el conocimiento contenido en estas tablas es la raíz de toda enseñanza mística, desde los misterios de las pirámides hasta las tradiciones alquímicas de la Edad Media, e incluso las disciplinas modernas que estudian la energía, la vibración y la frecuencia. Y si Thoth no solo dejó sabiduría, sino un plano maestro para la evolución humana. Sin embargo, a pesar del poder que contienen, la historia oficial apenas reconoce la existencia de las tablas. Son descartadas como mito, como fantasía, como meros escritos simbólicos sin valor real. ¿Pero por qué? ¿Quién se beneficia manteniendo este conocimiento en las sombras? La verdad es que, a lo largo de los siglos, el poder ha temido a quienes piensan por sí mismos. Las tablas de esmeralda, si se comprendieran de verdad, desmantelarían la ilusión de que somos seres limitados, prisioneros de las reglas de este mundo. Enseñan que somos más, mucho más, que hemos sido engañados, adormecidos, condicionados para olvidar nuestra verdadera naturaleza.
Y aquí el misterio se profundiza. Algunos relatos afirman que las tablas jamás se perdieron, que han sido custodiadas durante siglos por sociedades secretas, escuelas de misterio y élites de poder, que su conocimiento ha sido utilizado no para la liberación colectiva, sino para fines que la humanidad jamás debió conocer. Es posible que los secretos de la manifestación, del control energético y de la conciencia divina hayan estado siempre frente a nuestros ojos, disfrazados de doctrinas fragmentadas, esperando que los buscadores sinceros los reunifiquen. Y si esto es así, ¿qué sucede cuando esa verdad finalmente es revelada? Una cosa es segura. Thoth no dejó sus enseñanzas para que fueran olvidadas. Se aseguró de que la sabiduría contenida en las tablas se preservara no solo en forma escrita, sino también inscrita en la misma trama vibracional de la realidad. Aquellos que buscan, que cuestionan la naturaleza de la existencia, que atraviesan el velo de la ilusión, una y otra vez serán llamados hacia estas verdades. Pero la pregunta permanece: ¿estás listo para ver más allá de la ilusión? Porque una vez que lo haces, no hay retorno. Y si las tablas de esmeralda contienen las llaves de la conciencia, entonces, ¿qué nos dice eso de su autor? ¿Qué comprendía realmente Thoth sobre la mente, sobre el pensamiento, sobre el poder de la atención? Para responder, debemos acercarnos a la revelación más profunda de todas: el dominio absoluto de Thoth sobre la conciencia. Porque si las tablas revelan las leyes ocultas del universo, es porque su creador comprendía algo mucho mayor de lo que jamás se ha registrado en los libros de historia. Thoth no fue únicamente el dios de la escritura o de la sabiduría. Fue el arquitecto de la conciencia misma. Los antiguos no lo veneraban como a un simple escriba. Lo reconocían como a un maestro de la realidad, un ser que conocía la sustancia misma de la existencia y sabía cómo moldearla. Pero, ¿qué comprendía realmente Thoth? ¿Qué clase de conocimiento poseía que, con el paso de los siglos, fue fragmentado, ocultado o deliberadamente desacreditado? La respuesta quizás se halle en la misma esencia de la conciencia. A lo largo de la historia, místicos, filósofos y científicos han intentado definir qué es la conciencia, de dónde proviene. ¿Es acaso una función cerebral, una mera chispa neuroeléctrica, o es algo infinitamente más vasto, más antiguo, algo independiente de la forma física? La ciencia moderna intenta reducirla a impulsos neuronales, pero las enseñanzas de Thoth apuntan hacia una visión radicalmente distinta. Él sabía que la conciencia no está confinada al cerebro ni al pensamiento. La conciencia es la fuerza primaria que sostiene la realidad misma. No somos observadores pasivos de un universo ya dado. Somos modeladores activos de un campo energético maleable, una realidad que responde sutilmente a la vibración de nuestros pensamientos, intenciones y estados del alma. Según Thoth, el universo está compuesto por múltiples planos de existencia. Cada uno está regido por sus propias leyes, pero todos están entrelazados a través del poder mental y vibracional del ser consciente. Lo que él enseñaba se alinea con precisión asombrosa con lo que la física cuántica apenas comienza a vislumbrar: que la realidad, en su nivel más profundo, se comporta como un campo cuántico mutable, donde el observador modifica lo observado, donde la conciencia es la variable oculta que da forma a la materia. Si esto es cierto,
entonces toda nuestra comprensión del universo es incompleta. No somos simples entidades físicas que se mueven dentro de un cosmos rígido. Somos participantes activos, coautores de la existencia. No viajamos dentro del tiempo. El tiempo se pliega dentro de nuestra conciencia. Uno de los mayores legados de Thoth fue precisamente la revelación de la ilusión del tiempo. Él no concebía el tiempo como una línea recta que va del pasado al futuro. Lo describía como un ciclo, una estructura en capas, flexible y transitable. Si el tiempo puede curvarse, ser atravesado o disuelto. ¿Qué significa esto para la memoria? El destino y la arquitectura misma de la realidad. En las tablas de Esmeralda se habla de las salas de Amenti, un plano místico donde el tiempo colapsa, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente. Esta visión coincide con la noción de los registros akáshicos, una biblioteca etérica donde está archivado todo lo que fue, es y será. Tuvo todo acceso directo a ese campo. Sabía cómo trascender el tiempo. Podía habitar ese estado de visión atemporal donde la percepción humana se disuelve y se revela el patrón eterno de la existencia. Todo indica que sí. También profundizó en la naturaleza de la vibración. Un principio que resuena en todas las tradiciones espirituales milenarias. Todo lo que existe vibra, todo es energía en distintos estados. El pensamiento, la materia, el alma. La única diferencia entre lo físico y lo espiritual es la frecuencia. Quienes logran elevar su conciencia a vibraciones más sutiles acceden a planos más allá de lo físico, más allá de los sentidos ordinarios. Por eso los antiguos no veían a Thoth como un simple dios, sino como un puente viviente entre los mundos, un navegante consciente de las dimensiones ocultas del ser. Si la conciencia es, como él afirmó, la clave que moldea la realidad, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué este conocimiento no es universal? ¿Por qué se sigue enseñando al ser humano que está separado del cosmos, inerme frente al destino? La respuesta es tan incómoda como reveladora. Una conciencia que conoce su verdadero poder es imposible de controlar. Si realmente supieras que tus pensamientos moldean tu experiencia, que tu mente no está limitada por los confines que le han sido impuestos, ¿aceptarías el mundo tal como es o comenzarías a transformarlo desde su raíz? Esta es la clase de conocimiento que ha sido ocultado, diluido y cuidadosamente mantenido fuera del alcance de las masas. Es la razón por la cual los textos sagrados han sido reescritos, por la cual lo místico fue degradado a mito y por la cual quienes buscan la verdad son frecuentemente ridiculizados o silenciados. Y, sin embargo, a pesar de cada intento por suprimirlo, la sabiduría de Thoth jamás ha desaparecido del todo. Ha sobrevivido en símbolos, en sociedades secretas, en enseñanzas susurradas por quienes vislumbraron lo que yace más allá del velo. Y para aquellos dispuestos a escuchar, aún permanece ahí esperando ser comprendida. Pero la comprensión de Thoth sobre la conciencia no se limitaba al pensamiento y la vibración. Él reveló algo aún más insondable. La idea de que la muerte, en última instancia, es una ilusión. Si la conciencia es eterna, ¿qué ocurre cuando dejamos este mundo físico? Se extiende la sabiduría de Thoth más allá de la vida, más allá de los límites de lo que consideramos posible. Responder esa pregunta puede cambiarlo todo.
Si Thoth dominaba los secretos del tiempo consciente y la arquitectura oculta de la realidad, entonces queda en pie el interrogante más profundo. ¿Acaso llegó realmente a morir? ¿O logró descifrar el secreto supremo, la capacidad de trascender la muerte misma, de existir más allá de los límites de la forma? Durante siglos, las tradiciones esotéricas han insinuado algo asombroso: que Thoth jamás cesó de existir, que ha caminado entre la humanidad, reencarnando a lo largo de la historia con diferentes nombres, adoptando distintas formas, siempre regresando cuando su sabiduría era más necesaria. En la mitología egipcia, Thoth no es presentado como un dios mortal nacido de linaje divino ni por veneración. Él es un ser autogenerado, una fuerza primigenia, surgida más allá del plano material. Se decía que había presenciado el amanecer de la creación y que existiría más allá del final del tiempo. Registró todo conocimiento, no solo el de los dioses, sino también el pasado, presente y futuro de la humanidad. En las escuelas de misterio del antiguo Egipto, se afirmaba que Thoth había perfeccionado el arte de abandonar su cuerpo a voluntad, de viajar entre dimensiones y de regresar en nuevas encarnaciones, portando consigo fragmentos de su antigua sabiduría. Una de las identidades más conocidas vinculadas a Thoth es la de Hermes Trismegisto, el legendario sabio de la tradición hermética. Los griegos, al encontrarse con la sabiduría egipcia, vieron en Thoth un reflejo perfecto de su propio Hermes, el mensajero de los dioses, el guía de las almas, el maestro del conocimiento esotérico. Pero Hermes Trismegisto no era, en su visión, un simple dios. Era un hombre, un ser iluminado, autor de textos filosóficos y místicos que sentaron las bases de la alquimia, la astrología y la geometría sagrada. Para los hermetistas, Hermes era Thoth renacido, continuando su misión divina bajo otro nombre, en otra era, y aún así, Hermes Trismegisto fue solo una de sus muchas máscaras. Algunas tradiciones aseguran que las reencarnaciones de Thoth se extienden mucho más, apareciendo en distintas civilizaciones como grandes maestros, visionarios y filósofos. Su presencia parece entretejerse en las leyendas de Enoc, el patriarca bíblico que caminó con Dios y ascendió a los cielos sin conocer la muerte. Otros sostienen que influyó en las enseñanzas de Pitágoras, cuyas revelaciones matemáticas reflejan la misma geometría sagrada esculpida en los templos egipcios. Algunos incluso lo vinculan con los maestros ascendidos de las escuelas místicas de la antigüedad, aquellas figuras que poseían un conocimiento que superaba con creces a su tiempo, cuyos escritos parecen llevar ecos de una voz muy antigua. ¿Qué tal si las mentes más brillantes de la historia no solo fueron influenciadas por Thoth, sino que fueron Thoth mismo, regresando una y otra vez? Una y otra vez. Thoth ha regresado para guiar a la humanidad. Si esto es cierto, entonces las implicaciones son asombrosas. Sugiere que ciertas almas, aquellas que han alcanzado un nivel de iluminación, pueden desplazarse a través del tiempo, no como lo entendemos comúnmente en la reencarnación donde todo se olvida, sino con plena conciencia de su propósito, llevando consigo el conocimiento acumulado a lo largo de encarnaciones anteriores. Esto explicaría por qué ciertos textos antiguos describen el proceso de ascensión no como una metáfora espiritual,
sino como una transformación literal, donde el cuerpo físico es finalmente dejado atrás y el alma continúa su camino, libre del ciclo de nacimiento y muerte. Pero si Thoth ha reencarnado múltiples veces, si ha regresado a lo largo de la historia para orientar a los que están listos, entonces la pregunta inevitable es: ¿dónde está ahora? ¿Ha aparecido nuevamente en nuestros tiempos, oculto bajo otra identidad, esperando que los verdaderamente despiertos lo reconozcan? ¿O tal vez su sabiduría ha sido fragmentada, dispersa entre tradiciones ocultas, esperando ser reunida por quienes buscan con el corazón abierto? Lo que sí es seguro es que su influencia nunca desapareció del todo. Sus enseñanzas han permanecido incrustadas en la tradición esotérica, en los conocimientos transmitidos en secreto a lo largo de los siglos. Y aquellos que sienten una resonancia con sus palabras, quienes son atraídos hacia sus misterios, quizás están mucho más cerca de descubrir la verdad de lo que imaginan. Porque la mayor revelación de Thoth no se refiere solo al conocimiento, sino a lo que se encuentra más allá de este mundo. Si sus enseñanzas son correctas, entonces la muerte no es el final. Y el viaje del alma es inmensamente más vasto de lo que nos han hecho creer. Pero ¿qué sabía realmente Thoth sobre la vida después de la muerte? ¿Cómo describía el proceso de trascendencia? Esa es la siguiente gran incógnita que debemos descifrar. Si Thoth fue algo más que un dios, si era una fuerza más allá del tiempo, un ser que encarnó a través de las eras, entonces su comprensión de la muerte debía ser completamente diferente a la enseñanza convencional. Los antiguos egipcios no veían la muerte como una terminación. Para ellos, era una transición, una puerta de acceso a otro estado de existencia, un umbral que el alma debía cruzar, ya fuera para ascender a una mayor sabiduría o para quedar atrapada en el ciclo de la reencarnación. Y en el centro de ese conocimiento estaba Thoth, el guardián de la sabiduría, el guía de las almas, el escriba sagrado que registraba el destino de los que partían en el libro de la vida. Pero ¿y si esto no era solo mitología? ¿Y si Thoth dejó algo mucho más grande, una verdad oculta sobre lo que sucede al dejar este mundo? El libro egipcio de los muertos describe con detalle el viaje del alma tras la muerte, las pruebas que debe afrontar, los juicios que determinan si es digna de trascender. La más famosa de ellas es la pesada del corazón. El fallecido se presenta ante Osiris y su corazón se coloca en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad divina y el equilibrio cósmico. Si el corazón es ligero, el alma avanza hacia reinos superiores. Si es pesado, cargado de culpa o falsedad, es devorada por Amit y condenada a regresar al mundo físico para comenzar de nuevo. Pero lo que rara vez se menciona es que Thoth era el escriba de estos juicios. No era un mero observador pasivo. Él era quien inscribía el destino del alma, quien comprendía la mecánica profunda de cómo funciona la existencia más allá del plano material. Y es precisamente aquí donde el misterio se intensifica. En las tablas Esmeralda, Thoth no habla de la muerte como un fin. Tampoco describe el más allá en términos de castigo o recompensa. En su lugar, habla de transformación, de la capacidad de trascender, de romper el ciclo de la rueda kármica por completo,
Describe las salas de Amenti, un reino oculto bajo la superficie de la tierra, al que las almas viajan entre encarnaciones. Pero también menciona a ciertos seres maestros de los antiguos caminos que no mueren, sino que eligen cuándo dejar su forma física, existiendo desde entonces en un estado elevado de conciencia. Ellos son los caminantes entre los mundos, aquellos que han aprendido a navegar las fuerzas invisibles del universo, capaces de guiar la conciencia más allá de las limitaciones materiales. ¿Qué significa esto? ¿Y si Thoth no fue simplemente un dios de la sabiduría, sino un guía hacia algo mucho más grande? ¿Y si todo su conocimiento no era una colección de ideas filosóficas, sino un sistema práctico, diseñado para permitir que el alma controle conscientemente su viaje a través de la vida, la muerte y más allá? La física moderna apenas comienza a vislumbrar la extraña naturaleza de la conciencia, con teorías que sugieren que la conciencia no está confinada al cuerpo, que puede existir independientemente del cerebro. Pero esto no es nuevo. Las tradiciones espirituales más antiguas del planeta siempre lo han dicho. La conciencia puede salir del cuerpo, puede viajar más allá de los límites de lo físico. Si las enseñanzas de Thoth están alineadas con esta verdad, entonces lo que llamamos muerte no es un final, sino una transición, un movimiento entre estados, guiado por el nivel de conocimiento que el alma ha alcanzado. No es de extrañar que las escuelas de misterio de la antigüedad y las órdenes esotéricas modernas hayan estado obsesionadas con las enseñanzas de Thoth. Porque si la conciencia puede existir más allá del cuerpo, entonces aquellos que la dominan ya no están atados a las reglas impuestas por el mundo físico. Y si ese conocimiento estuviera disponible para todos, entonces la muerte perdería su poder como herramienta de control. Tal vez por eso tanta parte de la sabiduría de Thoth ha sido escondida, sellada, deliberadamente distorsionada. Porque si la humanidad supiera realmente, supiera que es más que un cuerpo, que forma parte de algo eterno, entonces se desmoronaría todo el sistema de miedo y obediencia que sostiene la estructura actual del mundo. Pero hay algo aún más misterioso. Thoth habló de aquellos que no simplemente cruzan el más allá, sino que regresan una y otra vez, como guías, como maestros, como guardianes del conocimiento. Y si las grandes figuras espirituales de la historia, aquellas que despertaron a la humanidad con verdades superiores, estuvieran todas conectadas a la misma línea de sabiduría que dejó Thoth, y si todos ellos hubieran accedido al mismo conocimiento oculto, a las mismas leyes universales que Thoth registró hace milenios, y si tú también puedes hacerlo, porque si Thoth tenía razón, entonces no estamos encadenados al destino. No somos víctimas impotentes ante la muerte, somos parte de algo mucho más vasto, algo que ha sido ocultado, pero que jamás fue destruido. Y si logramos recuperar ese conocimiento, si logramos despertar aquello que llevamos olvidado en lo más profundo, entonces tal vez podamos entender finalmente lo que Thoth siempre supo, que la vida y la muerte son dos lados de la misma ilusión. Y si esa ilusión ha sido utilizada para mantener a la humanidad en la ignorancia, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué otras verdades han sido borradas de la historia? ¿Cuántas más de las enseñanzas de Thoth han sido enterradas, ocultas, distorsionadas para servir a otros fines? La respuesta puede ser mucho más impactante de lo que jamás imaginamos. Porque si Thoth comprendía la verdadera naturaleza de la conciencia, del tiempo y de la existencia misma, entonces debemos preguntarnos: ¿quién decidió que su sabiduría debía ser escondida?
Y lo más importante, ¿qué sucederá cuando volvamos a recordarla? Cuando esa antigua sabiduría, enterrada bajo siglos de olvido, finalmente ha sido redescubierta. A lo largo de la historia vemos siempre el mismo patrón. El gran conocimiento es suprimido, ocultado, reservado para unos pocos. Los antiguos egipcios protegieron sus misterios en templos sagrados, revelándolos solo a los iniciados. Los griegos transformaron a Thoth en Hermes Trismegisto, codificando sus enseñanzas en textos herméticos accesibles, solo para quienes se atrevieran a buscarlos. Durante la Edad Media, alquimistas y místicos protegieron su sabiduría entre alegorías y símbolos, ocultando verdades universales en claves que solo los preparados podían decodificar. Incluso hoy, rastros del conocimiento de Thoth permanecen ocultos a plena vista, entrelazados en la filosofía, la física cuántica y las tradiciones esotéricas. Pero ¿por qué? Si esta sabiduría fue destinada a iluminar a la humanidad, ¿por qué ha sido sistemáticamente enterrada, diluida, ridiculizada? La respuesta es simple: la verdadera sabiduría es peligrosa para quienes desean controlar. Si la gente comprendiera que no es impotente, que es creadora de su propia realidad, que la conciencia moldea la existencia misma, las estructuras que gobiernan el mundo se desmoronarían. Instituciones religiosas, sistemas políticos, imperios financieros, todos ellos se sostienen sobre una sola premisa: que el poder está fuera de ti, que la autoridad se encuentra en lo externo. Las enseñanzas de Thoth desmontan esa ilusión, revelan que el poder es interno, que la iluminación no se concede, se conquista, que la divinidad no está separada de nosotros, sino que habita en nuestro interior. Considera las tablas Esmeralda, un texto que no solo describe las leyes del universo, sino que entrega las claves para trascender el mundo físico. Si estas tablas fueran simplemente mitología antigua, ¿por qué siguen siendo citadas por sociedades secretas, ocultistas y élites? ¿Por qué filósofos, sabios y alquimistas han dedicado sus vidas a descifrar sus mensajes? Quizá los fragmentos que tenemos hoy son apenas piezas de algo mucho más grande, algo que ha sido deliberadamente oscurecido con el tiempo. Algunos sostienen que ciertos pasajes fueron eliminados intencionalmente. Otros sugieren que el verdadero conocimiento de Thoth ha sido custodiado dentro de círculos elitistas, transmitido solo a quienes ellos consideran dignos. Y entonces aparece la posibilidad más inquietante de todas: que el conocimiento completo de Thoth nunca desapareció, sino que fue usado en nuestra contra, convertido en herramienta no de liberación, sino de control. Pero aquí está la verdad que no quieren que recuerdes. La sabiduría de Thoth no puede ser borrada. Ha sobrevivido miles de años, resurgiendo una y otra vez, adoptando nuevas formas, esperando a aquellos que estén listos para verla. La pregunta es: ¿qué harás tú con ella? ¿La descartarás como mito, como superstición, como algo irrelevante para tu vida? ¿O comenzarás a mirar más allá, a cuestionar todo lo que te han dicho, a buscar la sabiduría que fue deliberadamente apartada de ti? Porque una vez que inicias este camino, ya no hay vuelta atrás. La ilusión comienza a derrumbarse y lo que queda es algo mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste.
Las enseñanzas de Thoth nunca fueron solo conocimiento. Fueron una llamada a la transformación, a romper las cadenas invisibles que nos atan, a recuperar el poder divino que siempre ha estado dentro de nosotros. Pero el conocimiento, por sí solo, no basta. Despertar es solo el primer paso. La verdadera pregunta es: ¿cómo usarás tú este conocimiento? ¿Cómo lo aplicarás en tu propia vida? ¿Y qué sucederá cuando más y más personas comiencen a recordar lo que había sido olvidado? Porque el tiempo del olvido ha terminado, la era del despertar ha comenzado, y la sabiduría de Thoth está viva. La sabiduría, oculta durante tanto tiempo, finalmente está siendo recordada, pero el viaje no termina aquí. Porque ahora que hemos desenterrado lo que estaba perdido, debemos hacernos una pregunta aún más importante: ¿cómo utilizamos este conocimiento para despertar de verdad? Y más aún, ¿cómo rompemos las fuerzas que lo han mantenido oculto durante tanto tiempo? Esa es la siguiente etapa. Ahí comienza la verdadera transformación. El conocimiento por sí solo no basta. Puedes descubrir las verdades ocultas, decodificar la sabiduría antigua, vislumbrar más allá de las ilusiones de este mundo. Pero a menos que lo apliques, a menos que permitas que transforme la manera en que piensas, percibes y actúas, seguirá siendo solo eso: información. Poderosa, sí, pero impotente en tus manos. Thoth no preservó sus enseñanzas para que fueran observadas con pasividad. Él dejó un plano, un mapa para aquellos dispuestos a despertar, para los que están listos para ir más allá de las limitaciones impuestas sobre su existencia. La pregunta es: ¿estás verdaderamente listo para utilizarlo? Las enseñanzas de Thoth nunca fueron sobre acumular intelecto. Eran una puerta para comprender la naturaleza de la realidad a un nivel tan profundo que cambia absolutamente todo. Él habló de la mente como la arquitecta de la existencia, la modeladora de mundos, la fuerza que dobla la realidad misma. El principio de como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, no es solo poesía mística, es una declaración directa sobre cómo opera el universo. Lo que sucede en tu interior se refleja en el mundo exterior. Lo que piensas, sientes y crees da forma a la realidad que experimentas. Y por eso, la conciencia es el recurso más valioso y también el más controlado de todos. El sistema no necesita encarcelarte físicamente si puede hacerlo mentalmente. Si logra dictar lo que crees que es verdad, entonces ya ha moldeado el mundo en el que vives. Aquí es donde la sabiduría de Thoth se vuelve más que una curiosidad histórica. Es una herramienta, una clave para deshacer el condicionamiento, para romper las cadenas invisibles colocadas sobre tu mente desde el momento en que naciste. Su conocimiento revela que no eres un participante pasivo de esta realidad. Eres un creador. Los límites que percibes, los obstáculos que encuentras, incluso la misma naturaleza de tu existencia, son el resultado de patrones vibracionales instalados por tu propia conciencia. Y si entiendes esto, puedes comenzar a cambiarlo. Puedes empezar a reescribir la realidad que experimentas. Pero despertar no es fácil. Requiere desaprender. Requiere desmantelar las narrativas falsas, las respuestas condicionadas,
las creencias profundamente arraigadas que han dado forma a la manera en que te ves a ti mismo y al mundo. Implica atravesar la incertidumbre. Cuestionar no solo lo que te han enseñado, sino también por qué lo aceptaste. Las enseñanzas de Thoth guían a quienes buscan la verdad a través de este proceso. Pero existe un obstáculo fundamental que impide que la mayoría siquiera dé el primer paso. El miedo. El miedo es la herramienta de control más poderosa jamás creada. Es el mecanismo por el cual las personas permanecen estancadas, por el cual resisten el cambio incluso cuando sienten que la verdad los llama. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a salir de los límites de lo que la sociedad considera aceptable. Pero la sabiduría de Thoth atraviesa esa ilusión. Él sabía que el miedo no es una fuerza que deba evitarse, sino comprenderse. Es una señal, un umbral entre lo conocido y lo posible. Y aquellos que lo reconocen, aquellos que se niegan a permitir que el miedo dicte sus acciones, son los que verdaderamente despiertan. Por eso se ocultaron las enseñanzas de Thoth. No porque no fueran para ti, sino porque el mundo fue diseñado para mantenerte alejado de ellas. Para acceder a este conocimiento, necesitas un cambio de percepción, una capacidad para ver más allá de lo inmediato, más allá de la superficie de lo que te presentan como realidad. Por eso se ridiculiza a quienes buscan la verdad. Por eso se descarta como delirantes a quienes desafían al sistema. Por eso se silencia a quienes hablan de realidades más profundas. La resistencia aparece porque en el momento en que comienzas a despertar, la ilusión pierde su poder, pero el conocimiento por sí solo no rompe el ciclo. Es la acción la que desmantela el control. Es la práctica la que transforma la sabiduría en experiencia. Comprender que tu conciencia moldea la realidad es una cosa, vivir como si eso fuera verdad es otra completamente distinta. ¿Qué pensamientos estás alimentando? ¿Qué creencias estás reforzando? ¿Qué limitaciones aceptas sin cuestionarlas? Estas son las verdaderas prisiones, las que Thoth intentó ayudar a la humanidad a derribar. Pero la pregunta persiste: ¿cómo utilizarás este conocimiento? ¿Cómo tomarás estas verdades antiguas y las aplicarás en el mundo moderno? ¿Cómo recuperarás aquello que ha sido suprimido durante tanto tiempo? Ese es el siguiente paso, la pieza final del rompecabezas, porque el despertar es solo el comienzo. El verdadero desafío, la verdadera prueba, es lo que haces con él. Y si estás listo, entonces ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de liberarte. El despertar es solo el primer paso. El conocimiento sin acción no es más que palabras, ideas sin forma, potencial sin manifestación. La sabiduría de Thoth nunca fue diseñada para ser observada con pasividad. Fue hecha para ser aplicada, vivida, integrada en cada instante de tu existencia. Él no solo enseñó que la realidad se moldea con la conciencia, sino que ofreció los medios para ejercer ese entendimiento, para ir más allá de las limitaciones y reclamar el verdadero poder oculto dentro de ti. Pero la verdadera pregunta es, ¿vas a utilizarlo? ¿O volverás a caer en la cómoda ilusión construida para contenerte? El primer paso para aplicar la sabiduría de Thoth es cambiar tu percepción de la realidad. Has sido condicionado para creer que el mundo exterior es fijo, que lo que ves, tocas y experimentas está fuera de ti, independiente de tu mente. Esta ilusión es lo que te mantiene atrapado.
haciéndote creer que estás sujeto a fuerzas fuera de tu control. Pero Thoth enseñó que la realidad no existe separada del observador. Es fluida. Se moldea con la frecuencia, la intención y la conciencia. Una vez comprendes esto, todo cambia. Los límites que creías reales comienzan a disolverse. La idea del destino, del sufrimiento predestinado, de una vida dictada por circunstancias externas, todo se desvanece. El segundo paso es la maestría del pensamiento. Thoth reveló que el pensamiento no es pasivo. Es el arquitecto de la existencia. Cada idea que sostienes, cada creencia que refuerzas, cada expectativa que proyectas sobre la realidad es una huella vibracional que moldea el mundo a tu alrededor. Ya estás usando esta habilidad, pero lo haces de manera inconsciente, dirigido por programas diseñados para mantenerte dentro de límites. Cada sistema establecido, educación, religión, medios ha condicionado tu mente para pensar de formas que refuerzan la limitación. Pero en el momento en que recuperas tus pensamientos, en que eliges conscientemente qué creer, qué esperar y qué crear, entras en el rol de creador, en lugar de ser lo creado. El tercer paso es romper el ciclo del miedo. El miedo es el mecanismo a través del cual se mantiene el control. El miedo al fracaso, al rechazo, a salir de lo que se considera aceptable es lo que mantiene a las personas obedientes a un sistema que no las sirve. Thoth comprendió que el miedo es una ilusión, una distorsión de la percepción diseñada para limitar el potencial humano. En el momento en que dejas de temer lo desconocido, en que abrazas la incertidumbre como un portal hacia la expansión, desmantelas la herramienta de control más poderosa jamás creada. Quienes caminan este sendero, quienes se niegan a ser gobernados por el miedo, son los que rompen las cadenas que atan al resto de la humanidad. La sabiduría de Thoth nunca fue destinada a unos pocos. Fue diseñada para todos aquellos que estén listos, pero estar listo no significa solo saber. Significa actuar. Significa ir más allá de la teoría y encarnar la verdad. Has recibido las llaves. La elección ahora es tuya. ¿Seguirás viviendo como hasta ahora, moldeado por ilusiones y limitaciones? ¿O darás el siguiente paso y comenzarás a aplicar estos principios para reconfigurar la realidad misma? Porque Thoth no se limitó a registrar conocimiento. Él mostró el camino, y quienes lo siguen jamás volverán a ver el mundo de la misma manera. Pero queda una última pregunta por responder. Si todo esto es verdad, si la realidad puede ser moldeada por la conciencia, entonces, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Y qué papel desempeñarás tú en su creación? Todo cambia en el momento en que comprendes la verdad. Cuando por fin ves más allá de la ilusión. Cuando descubres que la realidad no es algo fijo, sino algo fluido, receptivo, algo que responde a tu propia conciencia. Ya no puedes regresar a lo de antes. Empiezas a notar los patrones, las estructuras diseñadas para mantenerte ciego, las fuerzas invisibles que han dictado tus creencias, tus miedos, tus limitaciones. Y entonces, por primera vez, entiendes que nunca estuviste verdaderamente atado a nada de eso. La puerta nunca estuvo cerrada. Solo creíste que lo estaba. La sabiduría de Thoth no se trataba solo de conocimiento, sino de transformación. No dejó palabras por el simple hecho de hacer historia. Dejó un mapa, una llave hacia las mecánicas ocultas de la existencia. Quienes lo han descubierto
quienes han estudiado las tablas esmeralda, los principios herméticos y los misterios más profundos entretejidos a través del tiempo, entienden que el despertar no es un instante, sino un proceso. Y ese proceso no termina con la conciencia, comienza ahí. Porque una vez que ves la naturaleza de la realidad, te enfrentas a una elección. ¿Entrarás en tu poder o lo ignorarás? ¿Usarás este conocimiento o lo dejarás como una curiosidad intelectual? Porque saber no es suficiente. El mundo lo moldean quienes actúan. Durante siglos, la humanidad ha estado atrapada en ciclos de olvido y recuerdo. Grandes conocimientos han salido a la luz, solo para volver a ser enterrados. Enseñanzas poderosas han despertado mentes, solo para ser distorsionadas, diluidas o perdidas en el tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando suficientes personas despiertan? ¿Qué pasa cuando el ciclo se rompe? Cuando el conocimiento ya no puede ser suprimido, cuando las ilusiones se desmoronan bajo el peso de la verdad. El futuro de la conciencia no está predeterminado. Se está creando ahora, en cada momento, por aquellos que eligen recordar. La realidad en la que vivimos es el reflejo de la mente colectiva. Los sistemas de control existen porque suficientes personas creen en ellos. Las limitaciones de la sociedad persisten porque son reforzadas por quienes las aceptan. Pero así como el pasado fue moldeado por quienes manejaban el conocimiento, el futuro será forjado por quienes lo reclamen. Esto es lo que Todd comprendió: que la mente es el verdadero arquitecto, que la creencia es el fundamento de la existencia, que quienes dominan su conciencia dominarán la realidad misma. Pero el viaje no termina aquí. En realidad, esto es solo el comienzo. Aún hay mucho que ha sido oculto, mucho que queda por descubrir. Y si has seguido este camino, si sientes el llamado hacia verdades más profundas, entonces no estás solo. Hay misterios demasiado vastos y poderosos para ser compartidos abiertamente, pero para quienes los buscan. Las puertas siempre aparecerán. El conocimiento está ahí, esperando ser hallado, pero requiere acción, compromiso y la voluntad de ir más allá de los límites de lo que se considera posible. Las verdades más profundas de la sabiduría de Todd, aquellas que no pueden ser exploradas del todo aquí, están disponibles para quienes realmente las buscan. La pregunta es, ¿la tomarás? Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es libertad. Y ahora tienes la elección. Si este mensaje resonó contigo, háznoslo saber comentando. Lo entendí.